Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén. Permítanme un momento. Bueno, muy bien. Hoy vamos a seguir nuestra serie, ¿cómo se llama? Mayordomía. Yo creo que ya es la última episodio de esta serie. Y hoy vamos a hablar de algo, ya hemos hablado de mayordomía de los dones, ¿cierto? Hemos hablado mayordomía en qué más? ¿De la qué? No le entiendo. ¿Salvación? No. De las emociones, muy bien. ¿Qué más? ¿Finanzas? No. No, hasta hoy vamos a hablar finanzas. ¿Cuál era? Hace 8 días hablamos de una. De predicar, ¿cierto? De la gran comisión, de la gran comisión. Y hoy vamos a hablar acerca de mayordomía, ¿en qué? En finanzas, excelente. Bueno, y quiero que vayamos al texto base de nosotros. ¿Sí sabe cuál es? El que hemos estado hablando todo este mes. Ya se lo deberían haber aprendido. Primera de Pedro, ¿qué? 4:10. Ese ya, mejor dicho, ya de memoria. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces ya entendemos que tenemos un don, ¿cierto? Mínimo un don, y que debemos, ¿qué? Ministrarlos. ¿Y que ministrar es qué? Ya podría pasarlos a ustedes aquí a predicar. A ver, ministrarlos, ¿qué? Ponerlo al servicio de otros, ¿cierto? ¿Como qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces Dios está, también viene por fruto de parte nuestra, ¿no? Él quiere fruto de nuestra parte. Y quiero que vayamos a Ageo 2:8 para entrar en materia, en este Ageo 2:8. Entonces dice la palabra, esto es hablando el Señor, ¿qué dice? Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿de quién es toda la parte de provisión financiera? Del Señor, ¿cierto? Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, un principio que podemos entender es que no somos dueños de nada, sino somos ¿qué? Administradores. ¿Y administradores por qué? Por la gracia de Dios, ¿cierto? Por su gracia es que usted y yo somos administradores. Cada cosa que Él le ha dado a usted y a mí tiene un propósito. Amén. Cada cosa que Él nos ha dado tiene ¿qué? Un propósito. Y usted le ha dado 3 cosas en forma general para que administre. Son las 3 T's. ¿Sí sabe cuáles son? Tiempo, tesoros y talentos. Tiempo, tesoros y talentos. Primera de Corintios 4:2. Primera de Corintios 4:2. 3 cosas para administrar: tiempo, tesoros y talentos. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Quiénes son los administradores? Diga yo soy un administrador delante de Dios. Se requiere de parte de ustedes y de mí que ¿qué? Que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. ¿Y cómo es un fiel administrador? ¿Cómo sería un fiel administrador? Que administra de acuerdo a qué? Al propósito, ¿cierto? Que Dios dio, conforme al propósito que Él dio esos dones. O sea, debemos ser hallados ¿qué? Fieles en nuestra mayordomía. ¿Por qué? Porque un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios, de acuerdo a lo que Él nos encomendó. Y usted se puede visualizar ese día que usted se va a presentar delante de nuestro Señor Jesucristo. Ese día es necesario que nos visualicemos, ¿sí? Que lo tengamos presente. Si usted cada día vive su vida teniendo presente que un día tiene que dar cuentas delante del Señor, usted va a hacer una mejor mayordomía de los dones que Dios le ha dado. ¿Y qué es mayordomía cristiana? Es reconocer que todo lo que ha sido dado a usted es de Dios. Mayordomía cristiana es reconocer que todo lo que le ha sido dado a usted es de Dios. Él es el dueño, nosotros somos ¿qué? Administradores, ¿sí? O sea que Él ha puesto algunas cosas
en sus manos. Él quiere que usted las administre conforme al propósito que Él le dio. Usted y yo somos responsables de administrarlas. Ahora, no solamente nos dio responsabilidades, sino que también nos ha permitido que disfrutemos de eso que Él nos ha dado, ¿sí? O sea, sí lo debemos poner al servicio de los demás, pero también podemos disfrutar de lo que Él nos ha dado. Y eso lo dice Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que ¿qué? Amén. O sea que no está mal que también disfrutemos las cosas que Él nos ha dado, ¿bien? Pero también debemos tener que Él nos la dio ¿con qué propósito? De ponerla al servicio de los demás, ¿cierto? En cualquier tipo de servicio. No, en el servicio que Él nos ha encomendado, de predicar su evangelio, de ser testimonio. Sin embargo, el propósito principal de esos dones que Él nos ha dado es que para adorarle y para el servicio. Le adoramos. Ahora, quiero que anoten ahí peligros de no entender la mayordomía. Peligros de no entender la mayordomía. Peligros de no entender la mayordomía. Entonces, ¿cuál es el peligro de no entender la mayordomía? Dejar que el corazón se desvíe. ¿Cómo se puede desviar un corazón que no entiende la mayordomía? Pensando que todo es de Él, ¿cierto? Y cuando piensa usted que todo es suyo, pues se empieza ¿a qué? A desviar su corazón. Entonces, no permitimos que nuestro corazón se desvíe pensando que todo es nuestro. Otro peligro de no entender la mayordomía es creer falsamente que lo que tenemos es por nuestro propio esfuerzo y habilidad. Que lo que usted tiene que es por su propio esfuerzo y habilidad. Pero leíamos ahorita en el versículo que ¿quién es el que nos da todas las cosas? Dios, ¿cierto? Entonces, sí, Él nos dio aún la habilidad, ¿cierto? Él nos dio la capacidad, pero entendemos que lo que tenemos no es por nuestro propio esfuerzo. O sea, usted necesita... Cuando quiere alcanzar alguna meta, usted necesita ser diligente en eso, ¿cierto? Usted necesita esforzarse, disciplinarse, ¿sí? Pero igual entendemos que está la gracia de Dios para yo poder llegar y cumplir esa meta. No solamente se trata de mí, no puedo sacar a Dios de esas metas o esos propósitos. Aunque yo le coloque mucho esfuerzo y mucha gana, yo siempre voy a depender de Él. ¿Amén? Siempre necesito depender de Él. O sea, reconozco su gracia. Reconozco su gracia. No es que cuando llegue a ese momento de triunfo, de victoria, no, es debido a mi esfuerzo, es debido a lo que yo hice. ¿Sabe que otras personas, por ejemplo, usted ve en las carreras de los olímpicos y gente se prepara muy duro, ¿cierto? Pero uno solo es el que gana. Sin embargo, uno necesita reconocer que es su gracia, es su habilidad la que le permite a uno llegar y tomar esa victoria. Llegar a sus metas, ¿sí? Es su gracia, sí está bien el esfuerzo y necesitamos hacerlo. Aún decían que cuando uno predicaba, predique como si no, o sea, prepárese como si no hubiera nadie que le ayudara, pero en el momento de predicar, predique como si no hubiera preparado usted nada, o sea, dependa totalmente de Dios. Entonces, eso es lo que debemos hacer, ¿no? Si nos preparamos, somos esforzados, somos valientes, mejor dicho, hacemos todo lo posible, pero entendemos que todo lo que esa habilidad o cuando ejecutamos esa habilidad es Dios actuando en nuestro favor. Ahora, beneficios de entender la mayordomía. Cuando yo entiendo la mayordomía, ¿cuáles son esos beneficios? Los peligros, entonces, ¿cuáles eran? Dejar que el corazón se desvíe y creer falsamente que es por nuestro esfuerzo y habilidad. Y los beneficios de entender la mayordomía es que cuando yo entiendo la mayordomía, cuando yo entiendo que todo es de Dios y me ha sido dado para que yo lo administre, entonces yo voy a cerrar a la puerta a la tentación del orgullo. Todos somos tentados a ser orgullosos, sí, y a pensar que yo soy único, exclusivo, es por causa mía. Pero yo cuando entiendo la mayordomía, ¿qué voy a hacer? Cierro la puerta al orgullo. Yo entiendo que es su gracia y su habilidad en mí.
Otro beneficio de entender la mayordomía es tener un medio más para exaltar a Dios. Es tener un medio más para exaltar a Dios. ¿Cómo es eso? Es tener un medio. La mayordomía es un medio más ¿para qué? Para exaltar a Dios. O sea, usted reconoce todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que yo puedo hacer es por Dios y para Dios. Amén. Es eso. Y lo otro, son 4. Doblegar nuestra carne y hacer las cosas a la manera de Dios. Doblegar nuestra carne y hacer las cosas ¿qué? A la manera de Dios. Entonces, cuando yo entiendo mayordomía, vuelvo y le repito, doblegar nuestra carne y hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando yo entiendo mayordomía, yo tengo que ¿qué? Si Él es el dueño y yo soy el mayordomo, yo necesito ¿qué? Aprender a someterme a Él, ¿cierto? Yo no voy a hacer las cosas a mi manera, sino que yo me someto a Él. No a la manera de mi carne, sino a la manera de Dios. 4. Beneficio de entender la mayordomía es ver el incremento en lo que Dios nos ha dado para su gloria. O sea, va a ser incrementado. ¿Recuerdan allá la parábola de los talentos? El que puso sus 5 talentos al servicio de los demás, ¿qué pasó? ¿Incrementó cuánto? 5 más, ¿cierto? Pero el que lo hizo a su propia forma, ¿qué pasó? Le fue quitado. Entonces, cuando usted pone sus habilidades, sus dones, todo lo que Dios ha puesto a su servicio y a su propósito, usted va a ver ¿qué? Un incremento en su vida. Amén. O sea, usted puede estar expectante de ¿qué? De un incremento. Y yo les decía, cuando un sembrador siembra, ¿qué expectativa tiene? De cosechar. Asimismo, cuando usted pone sus dones y sus servicios, sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, todo lo que Dios ha puesto en usted al servicio de Dios, usted puede esperar ¿qué? Un incremento, porque usted ha sido fiel en lo poco, ¿cierto? Y Dios va a incrementar, y eso es para su gloria. Pero para tener una buena mayordomía, usted debe tener claro sus prioridades. ¿Bien? O sea, la base para tomar decisiones correctas como un buen mayordomo son ¿qué? Prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades? La prioridad número 1, ¿quién es? Dios. Luego, la esposa, los hijos, la familia. Sí, muy bien. Tercero, el servicio, la iglesia. Y el cuarto, el trabajo. Bien. Quiero empezar con lo del trabajo, porque hoy nos vamos a enfocar en finanzas, ¿sí? Y el trabajo es bendición, no maldición, ¿bien? ¿El trabajo es qué? Bendición, no maldición. Aún el trabajo existe desde antes de la caída de Adán, ¿cierto? Antes de la maldición ya existía el trabajo. ¿Cuál fue el trabajo que Dios le pidió a Adán? Llene la tierra, sojúzguela y señorea. Pero tenga presente, primero lo que le dijo el Señor es que llene la tierra. ¿Está hablando acerca de qué? Cuando dice llene la tierra, ¿está hablando acerca de qué? De familia, porque, ¿cierto? De esposa, de hijos, ¿cierto? Entonces, primero viene familia y luego viene trabajo, ¿sí? Primero viene ¿qué? Dice multiplicado, llenar la tierra, es familia, y luego el trabajo que es señorear, sojuzgarla y señorear. Eso tiene que ver con ¿qué? Trabajo. Génesis 2.15 nos dice, tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Aún el hombre no había caído ahí, pero sí le dio el Señor ¿qué? Trabajo. ¿Bien? O sea que antes de que el hombre cayera, o sea en pecado, el hombre tenía responsabilidad en el huerto, y lo vemos. ¿Cuál era su responsabilidad? Labrar y guardarlo, ¿cierto? Protegerlo. Él, además, en el versículo 19, salta al 19, 2:19, le dice, y el Señor formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea que primero él tenía que labrar, tenía que cuidar, tenía que darle nombre a los animales, ¿sí? O sea que eso era trabajo. Y el hombre no había ¿qué? Caído.
Pero, ¿qué pasó con la caída? Porque algunos piensan que con la caída vino el trabajo, pero el trabajo fue dado antes de la caída. ¿Sí? ¿Estamos viéndolo? Entonces, con la caída vino la maldición. ¿Y qué significa eso? Que el trabajo se hizo duro. ¿Sí? Por eso dice en Génesis 3:17 al 19, Génesis 3:17 al 19, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, que era contraria a la voz de Dios, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, fíjense que la maldición, ¿en qué consistía? En que el trabajo iba a ser ahora ¿qué? Duro. Eso era, ¿cierto? El trabajo se hizo duro. Pero, ¿será que para nosotros que estamos en Cristo, esa maldición también corresponde a nosotros? No. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué no y bíblicamente? ¿Por qué no? Porque fuimos redimidos de la maldición. ¿Y dónde aparece eso? 3:13. Gálatas 3:13. Todo aquel que está en Cristo, ¿me ayudas a colocarlo? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió ¿de qué? O sea, Él nos compró, nos libró de la maldición de la ley. Esa maldición que había caído sobre la tierra, ¿qué hizo Jesús? Nos redimió. ¿Por qué? Porque Él se hizo maldito por nosotros. ¿Cómo se hizo maldito? Colgado en una cruz. ¿Bien? O sea, Él cargó el precio de nuestro pecado en la cruz. Gloria a Dios. Así que usted y yo podemos creer un trabajo con gozo. Amén. ¿Un trabajo que qué? ¿Usted puede creer por un trabajo que traiga gozo a su vida? No un trabajo que traiga desdicha, un trabajo que traiga dolor, como hablaba allí en Génesis de Adán. ¿Qué iba a traer? Dolor, ¿cierto? Iba a producir, o sea, imagínese, espinos y cardos. ¿Usted se ha apoyado con espinas? ¿Cierto? Eso duele, ¿cierto? O sea, un trabajo que iba a producir dolor, ¿cierto? Dice, con dolor comerás de él. ¿Y así le ha pasado a usted? Todos los días allá llorando en su trabajo, sufriendo, porque ha sido muy duro esto. Bueno, pero la Biblia le da un buen consejo, y es que ¿qué? Usted ha sido redimido de la maldición. Y usted puede creer por un trabajo con gozo. ¿Sí? ¿Lo podemos creer? O usted es como el negrito del batey, que dice que a él le llamaban el negrito del batey. ¿Por qué? Porque el trabajo para él era ¿qué? Un enemigo. Dice, el trabajo yo se lo dejo al güey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Ahora fíjese que eso es una falta de revelación de ese compositor. Él pensó que el trabajo venía por causa de que el hombre había pecado, pero ya entendimos nosotros. O sea, usted no puede cantar esa canción. O si no, vuelvo y lo coloco a escuchar esta prédica. Él era un vago realmente, ¿cierto? El negrito del batey. Le faltó ¿qué? Revelación. Porque todo trabajo honrado es bueno y es de bendición. ¿Sí? Si no lo me cree, pregúntele a uno que lo tenía y lo perdió. ¿Sí o no? El trabajo es una bendición, pero podemos creer por un trabajo que traiga ¿qué? Gozo, gozo, no un trabajo que sea de sufrimiento. Eso al que no conoce de Cristo que lo sufra, pero nosotros que estamos en Cristo, no puede ser así. Nuestro trabajo debe traer gozo, propósito. Y el trabajo entonces es una bendición, amén. El trabajo es una bendición. Fuimos diseñados para dar fruto. Diga, yo fui diseñado para dar fruto. Muy bien. O sea que el trabajo es parte del plan de Dios. O sea que usted y yo somos llamados también a trabajar. Amén. No a quedarnos pereciendo sin hacer nada. No, ¿cierto? Fuimos diseñados por Dios para trabajar. Y Efesios 2:10 dice, Efesios 2:10, porque somos hechura suya. ¿Creados en quién? Creados en Cristo Jesús. O sea que en Cristo Jesús usted es una ¿qué? Una nueva vida, una nueva creación. O sea que Génesis y en Cristo eso es parecido, ¿cierto? Lo que sucedió en Génesis cuando se creó al hombre del polvo de la tierra, ¿cierto? Es ahora cuando usted recibió a Jesús, usted fue creado también, recreado en Cristo Jesús.
¿Y fue creado para qué? Buenas obras, ¿cierto? O sea, su génesis ahora comienza ¿en dónde? En Cristo Jesús. Ya no es allá lo que pasó con Adán y Eva, no, usted ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Y fue creado para qué? Para buenas obras. O sea que Dios lo creó no para usted sentarse y mirar y ser expectante de lo que sucede en la iglesia, no. Dios desea que usted haga algo en este mundo, ¿cierto? Y no solamente estoy hablando de cosas espirituales, sino también de cosas naturales. Usted ve, Jesús vino y ya, yo soy el rey, yo vine a salvar y ya, y esperaba que todo el mundo creyera en él. No, él inicialmente vino como ¿qué? Dice como un carpintero, ¿cierto? Él vino a trabajar y él todo lo que hizo fue con propósito. Ahora, él nos dejó ejemplo y somos llamados usted y yo a seguir sus pisadas. Entonces, si él siendo el Dios, ¿cierto? De este mundo espiritual, trabajó, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo, cierto? Usted y yo debemos trabajar, eso es parte del propósito de Dios. Aún Dios usa de lo que usted aprende en su trabajo, aún para el servicio en la iglesia, o para que el evangelio se extienda, o para que el nombre de Jesús sea glorificado. Él puede usar esas cosas que usted aprende en lo secular, amén. Obviamente trabajos honrados estamos hablando, para que el nombre de Jesús sea ¿qué? Glorificado. Y Dios quiere que usted y yo demos fruto, y el trabajo es parte de eso. O sea, dentro del trabajo, o lo que Dios ha establecido para el trabajo es ¿qué? Para que usted dé ¿qué? Fruto, para que usted dé fruto. O sea que el trabajo es una bendición. Claro, amén, amén. Necesitamos el trabajo. Colosenses 1:10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Nos dice, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que Él que quiere que nosotros ¿qué? Llevemos ¿qué? Fruto. ¿Y en qué? En toda buena obra. O sea que Él quiere que lleve fruto, quiere que lleve buen fruto, ¿cierto? En toda buena obra, en su trabajo, amén. Que haya fruto también en su trabajo. Él no desea que usted y yo estemos ociosos. No, aún Filipenses 2:12 dice, ocúpese en su salvación, ocúpese en vuestra salvación. No preocúpese, porque algunos se la pasan es preocupados en lugar de ocuparse. ¿Sí? Preocuparse es falta de ¿qué? De ocuparnos. Ocupémonos, activémonos. El preocuparse es sentarse allí en una silla y no avanzar, ¿sí? No, nosotros nos ocupamos. Si usted y yo no damos fruto, nos vamos a sentir frustrados. Si usted y yo no estamos dando fruto, nos vamos a sentir ¿qué? Frustrados. O sea, parte de lo que Dios ha puesto en nosotros es ¿qué? Que llevemos mucho fruto, ¿cierto? Y al no llevarlo, nos vamos a sentir frustrados. Pues no estamos cumpliendo ese propósito que Dios puso en nosotros. O sea que el trabajo le va a dar a usted objetivo a la vida y va a dar un deseo de avanzar. Cuando trabajamos, ¿qué? Da objetivo a la vida y da un deseo de ¿qué? De avanzar. Pero si el hombre no tiene trabajo, ¿usted ha visto los hombres sin trabajo? ¿Cierto? No avanzan, ¿cierto? No tienen objetivos, pierden aún sus sueños, hay frustración, ¿sí? ¿No ha visto los ancianitos esos que ya, se pensionaron y ya como están pensionados, entonces ya no hacen nada, se vuelven hasta perezosos, y ya, como dice, ya terminé mi tiempo laboral, entonces ya no voy a hacer nada. Pero sabe que no debe ser así. Nosotros en Cristo nunca nos pensionamos. Puede ser de una labor especial, pero en Cristo no nos vamos a pensionar. Nos debemos mantener ¿qué? Activos. O sea, usted y yo somos equipados para trabajar. ¿Cómo lo sabe? Usted tiene dones y talentos. Y no para su propio orgullo, sino para ¿qué? Trabajar y ponerlo al servicio de los demás. Si usted no usa lo que Dios le ha dado, al final los perderá. Volvemos otra vez a la parábola de Mateo 25, donde dice que el que tenía uno se le quitó. Debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y entender que todo lo que tenemos ha sido dado ¿por quién? Por Dios. Y hay un texto que habla acerca de una persona llamada Bezaleel,
que habla acerca de cómo Dios lo equipó y le dio gracia. Éxodo 31, 2 al 5. Éxodo 31, del 2 al 5. Éxodo 31 del 2 al 5 dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Bien, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Versículo 5, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Fíjese lo que está diciendo acerca de este hombre, ¿cierto? La palabra, Bezaleel. O sea que el Espíritu Santo en cierta manera unge a una persona, ¿para qué? Para desarrollar un oficio, ¿cierto? Una labor. O sea, necesitamos reconocer que es por causa de su Espíritu que usted puede inventar diseños, trabajar, ¿cierto? Y hacer toda clase de labor debido a esa unción del Espíritu Santo sobre su vida. O sea, es gracia y habilidad dada por Dios, ¿sí? ¿Y usted la puede reconocer? Amén. ¿Pero qué necesita hacerla? Desarrollarla. Desarrolle esa gracia y esa habilidad. No esté colocando tanta atención a aquel que le dice: no, usted no sirve para eso. Si Dios le dio una gracia y una habilidad, Dios va a colocar también esa pasión para que usted la desarrolle. Pero sea diligente, sea pronto a hacerlo. ¿Bien? Porque usted no puede llegar delante de Dios: no, pero es que aquel me dijo que no tenía nada. No, usted necesita ser obediente a la voz de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Diga usted eso: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Diga: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bien, o sea que usted puede hacer vana la gracia de Dios. Usted la puede hacer. O sea, usted puede hacer la gracia de Dios cuando ¿qué? Cuando no reconoce lo que Dios le ha dado, ¿cierto? Y no lo pone al servicio o en el trabajo a los demás. Así usted puede hacer vana. No, Dios no me diste nada, tú no me diste nada. Y se pone necio y que no, y que no, y que no. Ah, bueno, listo. Pero Dios le va a pedir cuentas por eso. Así usted diga que no, que no, que no, Dios sabe lo que le ha dado a usted. Así que usted no se ponga necio a decir que no, que no, que no. Señor, gracias porque yo puedo entender, yo tengo la habilidad, la capacidad de comprender los dones que tú me has dado, Señor, y ponerlos a trabajar, a tu servicio, papi. No hacemos la gracia de Dios vana, sino que trabajamos en esa gracia. Aleluya. Así que Dios nos da esa gracia, esa habilidad, ¿para qué? Para ser ociosos, para acostarnos allá en el colchón, o para todo el tiempo estar en Instagram, Facebook y todo el tiempo allá mirando cosas. No, ¿cierto? Él quiere que ocupémonos, que nos ocupemos. Dios nos ha ungido para trabajar en donde Él lo ha llamado. Usted puede estar expectante de esa unción, de esa habilidad especial en su vida y trabajo. Aleluya. Y usted va a ver un incremento. O sea, no es que usted se quede ahí todo el tiempo y no pase nada. No, a medida que usted es fiel con lo que Dios le ha dado, usted va a encontrar ¿qué? Un incremento en su vida, una habilidad. Usted se va a dar cuenta de usted: yo no sabía que yo podía hacer estas cosas. Yo no sabía que yo podía tener ese entendimiento de esas cosas. Pero a medida que usted fue fiel y usted reconoció la gracia de Dios en su vida, Dios va a ¿qué? Va a dar un incremento en su vida. Amén. Y usted se va a volver más ¿qué? Diestro, más habilidoso. ¿Y eso fue inicialmente así? No, pero debido a que usted fue fiel, Dios hizo un incremento en su habilidad. Amén. Su trabajo es bendición a otros. ¿Su trabajo es qué? Un ejemplo es: un doctor es una forma en que Dios provee salud. Amén. Entendemos que Dios provee salud de diferentes maneras. Él no se queda ahí como atascado. Y hay una manera de obtener sanidad divina. Amén. No por intervención humana, sino porque usted ha creído la palabra y ya recibe su sanidad. Pero también Él puede proveer salud a través de ¿qué? De un médico, de un doctor, ¿cierto? ¿Quién le dio la habilidad al médico? ¿Quién le dio la capacidad al cirujano de poder llegar y hacer una cirugía y poder hacer eso que él hace? Dios, ¿cierto? Él provee esa capacidad.
Un agricultor es una forma en que Dios provee alimentos. Amén. Un arquitecto y un constructor es una forma en que Dios provee vivienda. Un ingeniero es una forma en que Dios provee soluciones para facilitar nuestra vida. ¿Quién pone esas habilidades? ¿Quién pone esos dones? Dios. Necesitamos desarrollarlos, pero reconocer que es Él. Amén. El que nos capacita, el que nos habilita. Dios nos ama a través del trabajo de otros, trayendo bendición a nuestras vidas. ¿Dios nos ama qué? A través del trabajo de otros. Y también a través del trabajo suyo muestra amor a otros. Amén. O sea que su trabajo debe revelar ¿qué? El amor de Dios. Amén. Porque usted lo hace con excelencia. Porque usted lo hace teniendo en cuenta a la otra persona. Amén. Cualquier cosa que usted hace, usted la debe hacer con excelencia. Reconociendo que su trabajo revela ¿qué? El amor de Dios. Téngalo presente. Con excelencia para hacer bendición de otros. Entonces, también estamos hablando de prioridades, ¿no? Y yo les dije, cuando las prioridades están en desorden, ¿qué pasa? Vamos a tomar decisiones incorrectas. ¿Sí? ¿Quiere tomar decisiones correctas? Tenga las prioridades en orden. Prioridades en orden, toma decisiones correctas. Y ubique el trabajo en el orden correcto de prioridades. O sea, el trabajo es una prioridad, pero no es la prioridad principal. ¿Sí? No le damos al trabajo el estatus de prioridad por encima de todo. No, el trabajo es una prioridad, pero no es la prioridad sobre todo. Usted necesita ubicar el trabajo en el orden correcto de prioridades. Y en la lista que les di, ¿qué lugar ocupa? El último, ¿cierto? El cuarto. Amén. Ubíquelo allí. Allí es. Sí es importante, es para dar fruto, es para que el nombre de Jesús sea exaltado y glorificado, es porque usted también se va a sentir satisfecho y desarrollado, pero no es la prioridad principal. Miremos un ejemplo de desorden en las prioridades. Miremos Primera de Reyes 11:4. Primera de Reyes 11:4. Mire, Salomón puso, ustedes me van a decir cómo fue que, en qué parte desordenó sus prioridades. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron, o sus esposas inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? ¿Qué intercambio hizo en sus prioridades? ¿Puso qué primero? ¿A quién? ¿A dioses ajenos? ¿Puso a Dios? No. A la esposa, ¿cierto? La puso primero y lo llevó a ¿qué? Cuando usted pone algo primero por encima de Dios, eso se llama idolatría. Puede ser su esposa, puede ser sus hijos, puede ser su trabajo. ¿Eso se llama qué? Idólatra. Cuando usted está poniendo cosas primero que Dios, usted se llama idólatra. Porque lo primero en su vida es Dios. ¿Amén? Amén. ¿Nos cuesta escuchar esto? Sí. ¿Nos duele la carne? Sí. Porque muchas veces uno quiere colocar cosas primero que Dios. Pero cuando colocamos cosas primero que Dios, estamos siendo ¿qué? Idólatras. Poner algo por encima de Dios es idolatría. No podemos poner a la familia por encima de Dios. Él es primero. O sea que si su familia lo lleva a ir en contra de la palabra de Dios, no, es que usted no puede volver a la iglesia. Si usted vuelve a la iglesia, usted no puede volver a la casa. ¿Ah? ¿Qué piensa usted? Es un momento, ¿cierto?, de decidir. Es un momento. Usted necesita obedecer a Dios. Obviamente honra a su familia, la respeta, ¿cierto? Pero debemos someternos a la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando nos pone en contra de la palabra de Dios, decidimos siempre por la palabra de Dios. Allí está la clave. Asimismo, su trabajo no es la primera, no es la segunda, no es la tercera prioridad, es la última, es la cuarta. Muy bien, diga, mi trabajo es la cuarta prioridad. Mi primera es Dios. Mi segunda, mi familia, mi esposa, mis hijos. Estoy hablando de la familia principal, ¿no? El núcleo familiar principal. La tercera, mi iglesia. Y la cuarta, el trabajo. Así son las prioridades delante de Dios que debemos tener. Y su relación con Dios es más importante. Luego su familia, luego su iglesia y al final su trabajo. Esa es su última prioridad. O sea que el trabajo no está por encima de Dios o la iglesia. Usted no se puede ocupar con las cosas que Dios le ha dado
y olvidarse de Dios, porque sí puede suceder eso. Dios le proveyó trabajo, pero usted puede ocuparse tanto de su trabajo que se olvida de su Señor. Amén. Y no es así. No es así porque nos estamos volviendo ¿qué? Idólatras. Y vamos a Éxodo 25. Éxodo 25. Está hablando, dice, no te inclinarás a ellas ni la honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Cómo es el Señor? ¿Y qué más? Celoso. ¿Él es qué? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero quiero aquí resaltar es que Dios es un Dios que celoso, o sea, Él lo anhela a usted celosamente. Éxodo 34:14. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, Él, el primer lugar, no lo comparte con nadie más. No. Él provee todas las cosas para que usted esté gozoso, ¿cierto? Para que usted esté bien. Pero si esas cosas usted las coloca por encima de Dios, ya ahí tenemos problemas. Amén. Él se va a volver ¿qué? Celoso, celoso. Y se acuerda cuando Abraham, Dios le dio a Isaac, ¿cierto? Y era su hijo en la vejez, o sea, muy anhelado, muy deseado y todo. Pero ¿qué pasó con Isaac? Abraham lo puso en primer lugar. Mejor dicho, lo llegó a idolatrar, ¿no? Era su prioridad. Era su prioridad. Y Dios no le gusta que otras cosas le roben su tiempo con nosotros. Él es un Dios celoso y Él quiere que nosotros lo coloquemos en primer lugar. Amén. Lucas 10, 38 al 42, y Jesús también hace aclaración de esto. Jesús, estando aquí, también aclara esto. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. O sea, Jesús iba de ¿qué? De camino. Tenía pensado, como ya había avisado, había escrito por WhatsApp, oiga, voy a ir a tal lugar. No llamó ni no alcanzó, ¿no? Simplemente iba de camino y ¿qué? Y pasó por esa aldea y entró, ¿cierto? Y una mujer llamada ¿qué? Marta le recibió en su casa. Marta era como la hermana mayor, ¿no? Era la que allí como administraba el hogar, ¿cierto? Y le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, ¿qué? Se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces la casa seguramente, él llegó sin avisar, ¿cierto? Yo les dije, no alcanzó a avisar, llegó, y seguramente la casa estaba desordenada, ¿cierto? Tal vez no estaba la comida lista, ¿sí? Era lo que para ofrecerle. Y dice la palabra que Marta, ¿qué hizo? Lo recibió en su casa, junto con toda su familia. La Biblia sí dice es que ellos eran muy amigos de Jesús, ¿sí? Marta, María y Lázaro. Ahora, ella se sintió más inclinada en asumir las responsabilidades de la casa, ¿sí? Busca cuidar la casa, atender a los huéspedes. Pero, ¿qué pasó? Marta, con esa cantidad de trabajo, se puso, ¿qué? Enojada, brava, ¿cierto? ¿Y qué le dice al Señor? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir solo? Y fíjese que Marta estaba regañando una falta de respeto, estaba regañando, ¿cierto? A Jesús. Oiga, Señor, ¿es que usted no abre bien los ojos? ¿No se da cuenta todo lo que yo estoy haciendo? O sea, fíjate lo que está pasando. Y era orgullosa, ¿no? Realmente Marta era orgullosa de la piedra que tenía. Orgullosa. No honró quien estaba hablándole al Señor de gloria y le estaba diciendo, oiga, ¿sí? ¿No se da cuenta? Pues que usted no es, o sea, muy avispada ella, ¿no? ¿Sí? Yo lo veo, y usted es que no lo ve, Señor. Pero Marta estaba ocupada preparando la comida, los quehaceres, ¿cierto? O sea, estaba en modo de atender la visita. ¿Y María qué? Está haciendo visita, ¿cierto? Escuchando la historia.
Marta no solo estaba enojada con su hermana, ella le reclama a Jesús, le da órdenes a Jesús. Dile pues que me ayude. O sea, indirectamente juzga o critica a María de perezosa. Pero ¿qué hace Jesús? La corrige en amor. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Entonces diga, una sola cosa me es necesaria. ¿Y sabe qué? María escogió la buena parte, la cual ¿qué? No le será quitada. O sea, Marta pensaba que María estaba mal, pero no se dio cuenta que ella era la que estaba mal. Amén. O sea, que su carne lo pone en una posición, ¿cierto? Aún de juzgar al Señor y no se da cuenta que ella era la que estaba mal. Debemos tomar tiempo para estar en la presencia de Dios. O sea, y Jesús estaba aclarando aquí. Aquí lo principal no son sus labores o lo que usted está haciendo. Aquí lo principal es que la palabra que se está hablando. Amén. Estar a tus pies. Amén. Necesitamos estar a los pies de Jesús. Sí, si estamos muy afanados, muy preocupados, sí, Dios nos dio la habilidad, nos dio la capacidad para hacer todas estas cosas, pero usted tiene un llamado principal, usted tiene una prioridad principal y es estar a los pies de Jesús. Amén. No puedo vivir plenamente sin venir a Cristo. Así como María escogió la mejor parte, usted debería hacer lo mismo. Cuando tengas que escoger entre trabajo y Dios, escoja a Dios y su palabra. Cuando tenga que escoger entre trabajo y Dios, escoja a Dios y su trabajo. Cuando tenga que escoger, ¿no? Ahora, no estoy hablando que usted está trabajando y ya, ¿no? Que se le dio por ir a una reunión temprano allá a la iglesia y se viene y deja ya el trabajo tirado. No estoy hablando de eso. Pero ya cuando se colocan reglas donde cosas como que impiden su comunión con Dios, ahí es donde usted debe escoger ¿qué? Sí, a Dios. Dios, la congregación y las cosas de Dios son más importantes que el trabajo. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Tenemos las prioridades en orden, ¿cierto? Y cuando las prioridades están en orden, usted y yo vamos a tomar decisiones correctas. Cuando no, se le vuelve la vida complicada. Usted se complica la vida y empieza a tomar decisiones incorrectas y empieza a andar en el propósito de Dios, el plan de Dios. No, porque usted se va con las bendiciones, pero deja al lado ¿qué? A quien le ha bendecido. Amén. Se puede usted ir detrás de las bendiciones y deja de lado al que le ha bendecido. Amén, ¿no? Así como Jesús les dijo a los 500 que iban a la pata a él. Y él les dijo, ustedes me siguen es por el pan, la comida que yo les estoy dando, ¿cierto? Ellos iban detrás de las bendiciones, pero no detrás del Señor. Y a veces nos puede pasar eso, ¿cierto? No, nosotros vamos es detrás de Él, seguimos sus pisadas, amén. Le amamos a Él, le deseamos, Él es nuestro Señor, tenemos intimidad con Él, tenemos comunión con Él, Él es nuestro Señor, nosotros somos sus hijos y hemos sido llamados primeramente a eso, amén. No reemplazamos nuestro servicio, nuestro trabajo por Él. Aún podemos, por ejemplo, los que sirven aquí en la iglesia, podemos el servicio colocarlo por encima de nuestra intimidad y comunión con Él y no debe ser así, eso no lo reemplaza. El trabajo no está por encima de la familia, tampoco. El tiempo de trabajo no debe quitar el tiempo para Dios ni para su familia. No le robe tiempo a su familia. Porque algunos tratan de encontrar satisfacción y plenitud en su trabajo. Miremos un momento Eclesiastés 2:11. Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí, todo era ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. O sea que cuando usted hace las cosas para traer satisfacción a su propia carne, ¿qué pasa? Es vanidad, ¿cierto? O sea, va a traer ¿qué? Insatisfacción a su vida, va a traer insatisfacción. Invertir en el trabajo más que en personas trae insatisfacción. Fíjese que una persona cuando va a morir y está por allá moribunda y ya, ¿qué es lo que pide? Tráigame el Xbox, tráigame allá el PlayStation que me quiero echar la última jugada. ¿Sí? No. ¿Qué dice? No dice eso, ¿cierto? Tráiganla a la familia. Amén. ¿Por qué? Porque es prioridad, ¿cierto? Nosotros somos seres sociables. El trabajo no da lo que Dios y las personas que Él nos ha dado provee, amor. Amén. Entonces, tenemos en cuenta, familia es nuestra segunda prioridad. ¿Bien?
Y quiero hablarle un poquito en cuanto a ya cosas prácticas en cuanto al trabajo, ¿sí? En relaciones laborales. Usted y yo somos llamados a trabajar y a dar buen testimonio. Usted y yo somos llamados a trabajar y ¿qué? Dar buen testimonio. Y Dios quiere que usted mantenga buenas relaciones en su trabajo. Dios quiere que usted ¿qué? Mantenga buenas relaciones en su trabajo. Que sea ejemplo a sus compañeros de trabajo, jefes y subalternos. Ahora vamos a Colosenses 3:22 al 24. Colosenses 3:22 al 24. Siervos, obedezcan en todo, o eso sea, esos empleados, ¿no? En ese contexto eran siervos, pero en ese tiempo es que empleados sean obedientes en todo ¿a qué? A sus jefes, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 24. Sabiendo que el Señor vamos a recibir recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Ciertamente aquí recibimos un salario natural, ¿cierto? Un sueldo. Pero nosotros no estamos sirviendo a nuestro jefe como al ojo, sino servimos a nuestro jefe como sirviendo ¿a quién? Como para el Señor, ¿cierto? No para los hombres, sino para el Señor, porque sabemos que cuando lo hacemos teniendo en cuenta que es como para el Señor, vamos a recibir ¿qué? Una recompensa, y una recompensa para la eternidad. Todo lo que usted haga debe hacerlo como para el Señor. Aunque creamos que otros no ven, Dios siempre ve. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante nuestros compañeros de trabajo? Digan, Dios espera dos cosas de nosotros. Con sus compañeros de trabajo Dios espera dos cosas de usted y de mí. ¿Qué es? Que ande en amor, la primera, que ande en amor, y la segunda es que guarde su buen testimonio. ¿Que guarde qué? Que ande en amor y que guarde un buen testimonio. Exacto. Esas son las dos cosas que Dios pide. Usted como empleado, ¿qué debe hacer? Andar en amor, ¿cierto? Y guardar el buen testimonio. Y si usted actúa bien, pues ante Dios nadie podrá juzgarlo. De esa manera somos buen testimonio a otros alrededor. Romanos 14:7. Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea que todo lo que hacemos viviendo, muriendo es ¿para quién? Para Dios, exacto. O sea, usted lo que vive en esta carne es para el Señor. Y si llega a morir, también es para el Señor, ¿cierto? O sea, nuestra vida siempre afecta a otros. También este versículo dice, ninguno de nosotros vive para sí, su vida va a influenciar a otros. Amén. No piense que, no es que yo lo hago y las consecuencias las asumo yo. No, Señor. Cuando usted vive para Dios, lo que usted hace influencia a otros o afecta a otros. Amén. Diga, mi vida siempre afecta a otros. O sea, usted vive su vida siempre delante de testigos. ¿Sí? Usted tiene unos testigos delante suyo. Usted, después de que dice cristiano, ya la gente lo va a juzgar de una manera diferente. Cuando usted dice, yo soy cristiano, o sea, a usted por ahí se le sale la chiripiorca, lo que le salía la chilindrina, y no es que es cristiano, ¿sí o no? Ya no lo van a juzgar igual que el mundo. No, usted ya siendo cristiano es juzgado de una manera diferente. Entonces, usted y yo estamos llamados a mostrar al Señor en nuestro caminar de amor y también en nuestro testimonio. Muy bien. El empleado sí, debe honrar a su jefe obedeciéndole. Miremos un momento Efesios 6:5 al 8. Efesios 6:5 al 8. Efesios 6 del 5 al 8. ¿Cómo debemos comportarnos con nuestro jefe? Empleados, obedezcan a sus jefes con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Hasta el 8. No sirvan al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea que a nuestro jefe, ¿cómo le vamos a servir? No al ojo, ¿cierto? No sirviendo al ojo. O sea, cuando me vea, ahí sí empiezo a trabajar. Si no me está viendo, entonces me pongo a hacer otras cosas. No, él dice, no sirvan al ojo.
Porque cuando usted sirve al ojo, es como que, ¿qué? Como que está tratando de agradar a los hombres, ¿cierto? Que congraciarse con los hombres. Pero si usted no sirve al ojo, usted entiende que, ¿qué? Que usted le está sirviendo a Cristo. Aleluya. Amén. ¿Le está sirviendo a quién? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Aleluya. Servimos de buena voluntad al Señor y no a los hombres. Obedecemos a nuestros jefes. Amén. Y no le servimos al ojo, sino con una buena actitud. ¿Con una buena qué? Actitud. Ahora los jefes. Efesios 6:9. ¿Tú estás trabajando como si Jesús fuera tu jefe? El jefe. Y Efesios 6:9 dice: y ustedes jefes hagan con ellos lo mismo, dejando que la amenazadera, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay ¿qué? Acepción de personas. Entonces el jefe da instrucciones, ¿cierto? Pero debe evitar ¿qué? La amenazadera, ¿cierto? Deje la amenazadera. Las amenazas de un jefe cristiano nunca deben salir de su boca. Ahora, si un trabajador no cumple con su trabajo, debe ser corregido según la norma, según el contrato acordado, el reglamento interno, lo establecido. Si no hay cambios, sin amenazas se debe prescindir de sus servicios. Por supuesto, pagándole su salario completo. Pero no estar ¿qué? Amenazando. El jefe no debe tener favoritismos, pero puede premiar el buen desempeño. El jefe debe pagar salarios justos. Él dijo que el obrero es digno de su salario. Y las quejas de los trabajadores suben a los oídos de Dios. O sea, a Dios no le gusta que se opriman a los trabajadores. El jefe debe dar tiempo de descanso. No seguimos la ley, pero sí observamos sus principios. Y uno de los principios de la ley era ¿qué? El sábado, ¿no? El día de reposo. No la seguimos, pero tenemos en cuenta que necesitamos descanso, ¿cierto? O sea, un jefe debe permitir ¿qué? Que la gente descansa. El jefe debe atender las quejas de sus empleados. El jefe debe atender las quejas de sus empleados. Disponga tiempo para escuchar las inquietudes de los trabajadores. Porque usted va a tener que rendir cuentas delante de Dios qué tan buen jefe fue usted. ¿Sí? Disponga tiempo para escuchar las inquietudes de los trabajadores porque usted tendrá que rendir cuentas de qué tan buen jefe fue usted. El jefe debe edificar su empresa en torno y con base en Cristo. El jefe debe edificar su empresa en torno y con base en Cristo. Somos diligentes en trabajar con nuestras fuerzas naturales, pero dice la Biblia, si el Señor no edifica, nuestra obra ¿cómo será? En vano, ¿cierto? O sea, debemos aún para el trabajo, para la labor, para las estrategias, para lo que Dios quiere, debemos buscar primeramente a Dios. Dice, busca primeramente a Dios y su reino y todo lo demás será añadido. Exacto. Debemos primeramente buscar hacer su voluntad y Él nos va a dar sabiduría, estrategias, nos va a dar el plan, nos va a dar cómo hablar, qué empleados necesitamos, ¿cierto? Dejemos a Jesús trabajar en nuestro negocio. Él nos guiará y nos ayudará a cumplir esa visión. Aún el jefe cristiano debe ser guiado por Dios para escoger sus empleados. El jefe cristiano debe ser ¿qué? Guiado para escoger sus empleados. Sea guiado por Dios. Busque al Señor. Señor, necesito un trabajador con estas características. Y permita que lo guíe.
Le voy a leer una ilustración, un ejemplo. Este es el señor Robert Gilmore. Él era un inventor cristiano y empresario. Diseñó más de 300 patentes y revolucionó la industria de la maquinaria pesada para excavación y construcción. Fue el inventor del bulldozer, entre muchos otros, y fue conocido como el empresario de Dios. Él era hijo de padres misioneros, enseñaba la palabra en grupos de estudio y aunque lo hacía bien, no era su llamado. Dios le dio diseños de manera sobrenatural y los ingenieros mecánicos de su época venían para ser instruidos por él. Fue uno de los hombres más usados para proveer finanzas para la promoción del evangelio. Se hizo famoso por vivir con el 10% de sus ingresos y dar el 90% a la obra del Señor. En cuanto a su aporte a la obra del Señor, solía decir, no se trata de cuánto de mi dinero doy a Dios, sino cuánto del dinero que Dios me dio para administrar me estoy quedando, guardando solo para mí. Cabe resaltar que su empresa de máquinas para construcción se expandió por 4 continentes. Sus inventos fueron usados por empresas como Caterpillar y fue uno de los hombres más prosperados en medio de la crisis de la Gran Depresión en los Estados Unidos. O sea, trabajamos para hacer bendición. Amén. Y entendemos que Dios es nuestra fuente de provisión. El trabajo es solo un medio. El trabajo no es el único medio que Dios tiene para darnos provisión. Dios es quien suple por nosotros, así que nuestra confianza está en Dios y no en el trabajo. Amén, y no en nosotros mismos. Bueno, muy bien, muchas cosas prácticas, ¿no? Realmente muchas cosas prácticas los que hemos visto hoy. Bueno, pongámonos de pie, esto era lo que yo tenía para hoy.